Muy buenas tardes. Quisiera agradecer primero la invitación que nos han hecho a esta reunión del World Business Forum de Latinoamérica y tener un poco la oportunidad de presentarles lo que son los alcances en materia de reducción del riesgo de desastres que se han venido dando tanto en la región de América Latina, pero también lo que a nivel global se ha desarrollado para abordar este tema que es tan presente, que está teniendo realmente un impacto y un vínculo central con lo que son los esfuerzos en general del planeta y de nuestra región para avanzar hacia un desarrollo sostenible. Como ustedes saben, en el 2015 se han aprobado marcos globales que guían un poco lo que va a ser el compromiso de los países. Son marcos globales firmados y adoptados por los propios países que abordan los temas que son centrales, como por ejemplo hacia dónde y qué composición debería tener ese desarrollo sostenible hacia el 2030, cómo deberíamos abordar tal vez la variación y el cambio climático a través de los acuerdos de París, y un marco adicional que es el marco de Sendai para la reducción del riesgo de desastres, que se aprobó también en marzo del 2015. Básicamente lo que está señalando este marco global y estos esfuerzos, estos acuerdos a los que ha llegado un conjunto de cerca de 134 países que aprobaron en este caso de manera similar tanto los marcos de Sendai como los Objetivos de Desarrollo Sostenible, reconociendo un impacto que podemos ver que es real. Si uno observa lo que han sido el impacto de los desastres en nuestro planeta en los últimos años, uno puede ver dos características que son muy marcadas, sobre todo en los últimos 15 años. A nivel global, ha habido un logro importante en reducir lo que se denomina el riesgo de mortalidad por desastres. Y esto principalmente debido a los avances que se ha tenido en abordar la preparación de la población en general de lo que pueden ser el impacto, por ejemplo, de los fenómenos hidrometeorológicos. En el caso del Asia-Pacífico, por ejemplo, los esfuerzos nacionales se lograron avanzar muchísimo con lo que era el tema de la reducción de la mortalidad a través de sistemas de alerta temprana, la educación a la gente. Y en este caso, por ejemplo, se ha logrado realmente reducir casi la mortalidad por ciclones en cerca del 50% hoy a lo que era en el año 80 en esta zona del mundo, que abarca cerca del 44% de la población que está expuesta a este tipo de fenómenos, que son los ciclones. Pero otra característica que ustedes van a encontrar, que les decía que eran dos, es que si bien se ha logrado reducir el riesgo de mortalidad, lo que no se ha logrado reducir todavía es el impacto económico de los desastres. Y ustedes pueden ver en ese gráfico que está ahí, en la línea amarilla, una tendencia creciente de este impacto económico. Es decir, los desastres están teniendo cada vez más un costo mayor, si se quiere, a todos esos avances del desarrollo que se vienen dando a nivel de globo. Y esto principalmente se da por un fenómeno que es también bastante claro y conocido para todos, el proceso de globalización. Y el proceso de globalización a lo que ha llevado es principalmente a un crecimiento económico, a un desplazamiento en muchos casos tanto de la industria, la manufactura hacia zonas en donde se genera o se obtienen, por ejemplo, valores de producción o costo de producción más bajos en términos de costo de la mano de obra, acceso a un público, a un número de clientes, acceso a fuentes primarias de recursos, etcétera, que ha originado que haya un desplazamiento importante hacia estas zonas que actualmente están más expuestas. Actualmente, por ejemplo, si uno mira nuevamente para la zona de Asia-Pacífico, el valor del capital que en este caso se ha generado se duplicó de 4.6 trillones de dólares en el 95 a 10 trillones en el 2005. Pero la proporción del Producto Bruto Interno que está expuesto a ciclones tropicales pasó del 3.6% al 4.3% del PBI desde el año 1970, si uno compara el año 70 con respecto al año actual. Es decir, ha habido un crecimiento
económico, sí, pero es un crecimiento económico que al mismo tiempo es un crecimiento que ha generado mayor exposición. Y este es un mapa que lo que muestra es principalmente cómo son y a dónde están ubicadas, por ejemplo, estas empresas en el sudeste asiático. Ustedes ven estos puntos que son medios naranjas en las costas, son zonas expuestas a ciclones tropicales. Las líneas azules son líneas de aproximación o de posible impacto de ciclones con periodos, lo que se llama periodos de recurrencia distintos, de uno, en este caso, por ejemplo, y con intensidades también diferenciadas. Y uno puede ver, por ejemplo, cómo ciclones con intensidades de entre 100 a 200 kilómetros llegan prácticamente a abordar casi toda esta línea costera que se puede observar ahí, y uno puede también realmente observar que la zona costera es donde se dio hace, si mal no recuerdo, el año pasado, hace 2 años, el impacto del huracán Haiyan. No sé si ustedes recuerdan. Este mapa era previo al impacto del huracán Haiyan, que tuvo realmente un efecto económico muy importante en esta zona del mundo. Entonces, lo que se ha dado en términos generales a nivel global es que ha habido un aumento de la riqueza, pero también un incremento del riesgo, un desarrollo económico que ha traído también mayores pérdidas por desastres. Si uno mira nuestra región, por ejemplo, la región de América Latina, uno ve que el promedio de crecimiento poblacional es cerca del 87% en los últimos 30 años más o menos, pero en el caso de nuestra región creció al 107%, es decir, pasamos realmente por encima de lo que fue la tasa de crecimiento global, y uno se pregunta, ¿y esta población y este incremento poblacional, dónde es que se ubica? Y principalmente este crecimiento poblacional tiende a ubicarse en zonas que son más expuestas, en, por ejemplo, zonas costeras propensas a huracanes, como el caso del Caribe. Y en este caso, por ejemplo, si ustedes ven y hacen una comparación del incremento poblacional de 107% en nuestra región, uno ve que el incremento de población en zonas costeras se incrementó en 194%. Es decir, el incremento de esta población en zonas expuestas fue aún mayor que el propio crecimiento poblacional. Esto tiene realmente un impacto importante en lo que se refiere al impacto de las pérdidas económicas, que no solamente afectan a 2 niveles de aproximación, que son, digamos, los esfuerzos nacionales de un país por el logro y avance en el desarrollo, sino también tiene un impacto importante en lo que son los activos económicos, tanto del sector público como del sector privado principalmente. Ante esta situación, ante este contexto que les estaba planteando, es decir, un mayor incremento en el impacto económico de los desastres que pone en peligro los avances del desarrollo, la comunidad internacional tomó esta decisión de reunirse en marzo del 2015 y aprobar lo que se llama el Marco de Sendai para la reducción de riesgo de desastres 2015-2030, que un poco lo que hacía era retomar el conocimiento que se había logrado en los 15 años previos, desde 2005 al 2015, donde también hubo un compromiso internacional para abordar el tema de la reducción de riesgo de desastres como un fenómeno que afectaba al desarrollo. Quizás el aprendizaje que se tuvo en esos últimos 10 años logró que este nuevo marco aborde 3 temas que creo que son centrales si uno quisiera resumirlos. Primero, se reconoce que hay una gran cantidad de activos económicos, activos sociales, nacionales, que están ya en riesgo. Es decir, se ha construido el riesgo está ahí, los países lo enfrentan. Es un activo que se tiene que abordar porque las amenazas están en nuestra región. Pero se tiene que abordar de alguna manera para reducir o mitigar el posible impacto de esos desastres ante esos activos que ya se acumularon. Pero el segundo punto importante que se introduce en el Marco de Sendai es un llamado a la prevención de nuevos riesgos, es decir, es un llamado a no construir más riesgo. ¿Dónde ponemos la línea de corte? Y es un poco lo que dicen los países, es que sea el Marco de Sendai donde se pone la línea de corte a los países para que empiecen a tomar medidas desde hoy, para que lo que se construye hoy no se genere o no se acumule en un riesgo existente a nivel de los países para los próximos 30 años. Esa es una segunda decisión del Marco de Sendai. Tenemos un riesgo acumulado, tenemos que hacer algo al respecto, tenemos que buscar mitigarlo. Pero segundo, tenemos que tomar una decisión para reducir, para que ya no se genere más este riesgo. Es decir, las decisiones que tomamos hoy, y esto es importante, tanto públicas como privadas, tienen que tener o pasar por el tamiz
del riesgo o las amenazas o los desastres, las decisiones de inversión pública y privadas. ¿Por qué integrar la reducción del riesgo de desastres en la inversión pública y privada? Quizás es una pregunta que está detrás de esta decisión del marco de Sendai de incluir esta prioridad que he señalado en verde, que es invertir en la reducción de riesgo de desastres para la resiliencia, que es una de las 4 prioridades que señala este marco de Sendai. ¿Qué significa invertir en esta reducción de riesgo de desastres para la resiliencia y por qué está incluida como una de las prioridades? Primero, si uno se pone a observar lo que significa la construcción de capital en un país, uno ve que cerca del 70% al 85%, dependiendo de la región, de todas las inversiones que se generan en un país, el 75 al 80% son inversiones privadas. El otro 15 a 20% son inversiones del gobierno. Si uno considera como ha sido la tendencia en muchos años, en los últimos años también, de ver la reducción de riesgo de desastres como un problema de gobierno, un problema en el que los gobiernos tienen responsabilidad, sí, tienen responsabilidad, y los mismos países lo reconocen en Sendai, pero no es un problema que les atañe totalmente al gobierno si se quiere hablar de una resiliencia o se quiere hablar de una sostenibilidad en el futuro como país. Si ese 70-85% de las inversiones de un país que pertenece al sector privado no son resilientes, no consideran dentro del análisis de la inversión la posibilidad de ocurrencia de un desastre o una amenaza, ese país no va a ser sostenible. ¿Por qué no se incorpora? Es la siguiente pregunta. ¿Por qué tanto los gobiernos como el sector privado no consideran en las decisiones de inversión, en muchos casos, la reducción de riesgo de desastres? La primera pregunta es, ¿se conocen todos los desastres? ¿Se conocen todas las amenazas que el país está sujeto? Y una de las cosas que nosotros hemos podido observar, así como un primer gran vistazo en este trabajo que hacemos desde la región de la Oficina de Naciones Unidas para la Reducción de Riesgo de Desastres, es el tema del conocimiento del riesgo no es uniforme. No todos los países tienen información completa de las amenazas que se enfrentan. En la medida que no se conocen las amenazas, el impacto, es muy difícil que en una decisión, tanto de inversión, inclusive ustedes conocen la experiencia del tema ambiental y toda la discusión que ha habido alrededor de incorporar dentro de los precios de los bienes las consideraciones del impacto climático. Si el riesgo no se conoce, es muy difícil que eso se refleje en una decisión de inversión o una decisión de precio. Va a haber una distorsión de información. Cerca del 50% de los desastres que ocurren, 50%, son desastres de pequeña escala. Eso es lo que hemos podido constatar en un análisis de 19 países de nuestra región. Es decir, si uno observa lo que ha ocurrido en los últimos… Disculpe que tal vez no es muy claro esto, sí se ve, sí creo que sí se ve. Estas son estadísticas del año 90 al 2013 y más o menos nos muestran para 19 países que el número de ocurrencias de desastres que han habido son cerca de 100.000 eventos en ese periodo de 30 años. La acumulación del impacto, en este caso, en términos de pérdida de viviendas, en términos de personas afectadas, en algunos casos, si uno suma el número de personas que se han visto afectadas a lo largo de estos últimos años, en algunos casos la población acumulada afectada supera la población total de algunos países, por ejemplo, en el caso de Centroamérica. Y este tipo de información, es decir, cuánto los desastres afectan, qué ha ocurrido en el pasado, en cuanto a número de desastres que han ocurrido, y uno tienden por lo general a mirar los grandes desastres, los desastres que nosotros llamamos los intensivos, es decir, aquellos que han causado por lo menos un impacto de pérdida de vidas de más de 25 personas y más de 300 viviendas, pero se pierde de vista aquellos pequeños que son menos de pérdida de vidas de menos de 25 personas y menos de 300 viviendas, que son el 50% de esos 100.000 que figuran ahí. Y esos no figuran ni en la estadística pública, no figuran ni en los medios de comunicación, pero son los que tienen el impacto más grande en las poblaciones, sobre todo rurales, pequeñas y distantes. Y si uno se pregunta qué impacto tienen estos pequeños desastres en el sector privado, cómo se refleja esto en nuestra realidad, digamos, no gubernamental. Esta es una encuesta que se hizo a cerca de 5.000 pequeñas y medianas empresas de las ciudades de Bogotá,
Miami, Kingston, San José, Santiago y Vancouver. Y ahí uno puede ver cuáles eran principalmente las que eran las preocupaciones que expresaban las pequeñas y medianas empresas respecto a paralizaciones de negocios por efectos externos y cuáles eran las que realmente se habían enfrentado. Es decir, qué les preocupaba y qué era lo que alguna vez habían enfrentado en la realidad. Y uno ve, por ejemplo, en primer lugar, cortes de electricidad, daños a los locales, establecimientos, equipos, inventarios, pérdida de comunicaciones, falta de agua, disrupción en la cadena de abastecimientos, pérdida de acceso a tecnología de información o información en línea, etc. Esa es información que nace de las pequeñas y medianas empresas de estas ciudades. Y uno puede al mismo tiempo ver que las principales disrupciones, en este caso, eran cerca del 90% vinculadas a temas de amenazas naturales. Muchas de ellas pequeñas, no los grandes terremotos, no los grandes huracanes, pequeñas disrupciones, que se cayó un pequeño deslizamiento que bloqueó una carretera, que afectó un río y por tanto no hay agua, que se cayeron los postes de electricidad y se tuvieron cortes de energía o cortes de acceso a información o a internet, etc. Esto tiene un impacto en lo que es el funcionamiento real de las empresas. Y ahora pasamos a un siguiente punto. Hemos visto qué es lo que ocurrió en el pasado y la necesidad de saber cuáles son nuestras amenazas. Eso es lo que hemos llamado el conocimiento del riesgo, para poder tomar mejores decisiones e incorporar en nuestras decisiones de inversión las amenazas como un criterio relevante para ser más resilientes. Hemos mirado el pasado, qué ocurrió en el pasado. Pero esa información no es suficiente. Saber qué ocurrió en este lugar, qué ocurrió en una determinada zona, qué ocurrió en esta ciudad, no nos dice qué va a pasar en el futuro. Pero ahora yo creo que existen elementos que se han desarrollado en los últimos 10 años que sí nos permiten decir, y le permiten decir a las empresas, a los tomadores de decisiones de los gobiernos, qué es lo que va a ocurrir en el futuro. Y no estamos hablando de poder predecir un terremoto, no se trata de eso. Pero se trata de aplicar, por ejemplo, modelos probabilísticos de riesgos que, utilizando la información que les decía que existe, de qué ocurrió en el pasado, información geológica, información meteorológica, para las cuales existen bases de datos de en muchos casos más de 100 años en algunos países, para poder hacer una estimación de cuánto podríamos estar en posibilidad de perder en un año determinado por determinado fenómeno. Y esta información existe, está a la mano. Es decir, tenemos la posibilidad de decir qué ocurrió en términos físicos, pero estamos en posibilidad de conocer cuánto estamos en posibilidad de perder. Y este es un mapa que salió como parte de un informe global de riesgos publicado por nuestra oficina en el año 2015. Y ustedes pueden ver, por ejemplo, cómo en el caso de Perú había una pérdida anual esperada, que es la aplicación de este modelo que nos lanza una estimación probabilística de pérdida anual esperada, de cerca de 4.000 millones de dólares por año. Es decir, no significa que un país va a perder 4.000 millones de dólares en un año. Significa, uno podría decir que esta pérdida esperada, el valor esperado estadístico, es lo que en teoría un país debería ahorrar para enfrentar una pérdida futura en un periodo determinado de tiempo, con una probabilidad determinada. En el caso de Perú era 4.000 millones de dólares, que estoy seguro es muy cercana a la cifra que se maneja luego de las inundaciones que ocurrieron en el norte del país en febrero último. Es decir, los modelos que se manejan son modelos que nos permiten acercarnos con un nivel de fiabilidad, con un nivel de certeza para empezar a incorporar estas decisiones en los criterios de inversión pública, pero también privada, y esto creo que probablemente lo abordarán algunos de los colegas que representan a empresas que ya trabajan en este ramo, como las empresas aseguradoras, por ejemplo, y trabajan con este tipo de modelos. Un tema que es central aquí es cómo hacer una ciudad resiliente. Yo lo que utilizaría como marco teórico para esto es principalmente un modelo que estamos utilizando que se llama la campaña de ciudades resilientes. Mi ciudad se está preparando, es una campaña que opera desde el año 2001. Son alrededor de 2.200 ciudades en el mundo que forman parte de la campaña, medianas y grandes ciudades, y que utilizan una serie de principios que principalmente nos están indicando lo siguiente, ¿no? Nos dicen, por ejemplo, que para lograr ser resilientes, las ciudades deben organizarse para la resiliencia, es decir, frente a los desastres, tienen que tener conciencia de este aspecto, de que es posible abordar, identificar, comprender y utilizar los escenarios de riesgos actuales y futuros, lo que les estaba comentando de conocer al riesgo,
Fortalecer la capacidad financiera para la resiliencia, buscar el diseño y desarrollo urbano resiliente, proteger zonas naturales de amortiguación para mejorar las funciones protectoras brindadas por los ecosistemas, fortalecer la capacidad institucional para la resiliencia, comprender y fortalecer la capacidad social para la resiliencia, aumentar la resiliencia de infraestructura crítica, asegurar una respuesta adecuada y efectiva ante desastres y acelerar el proceso de recuperación y reconstruir mejor después de cualquier desastre. Esto es a lo que se compromete una ciudad cuando forma parte de esta campaña. No es lo real esperar que una ciudad logre todos los puntos. Lo importante aquí es el compromiso político que se da al momento que una ciudad asume el compromiso de ser resiliente. Lo importante de señalar aquí es que en nuestra región, en la región de las Américas, nuestras ciudades son cerca de 2.200 ciudades a nivel global que han asumido el reto de esta campaña, pero cerca de 1.200 ciudades se encuentran en la región de América Latina y el Caribe, casi o más de la mitad. Y esto tiene una razón principal. Primero, por el contexto de amenazas que se vive en nuestra región, pero segundo, porque también existe una capacidad importante a nivel local que creo que no se da de la misma manera en otras subregiones del globo. Y esto creo que es importante reconocer. Primero, que a nivel local, por más que existen debilidades y limitaciones, existe una capacidad importante, una experiencia importante y una posibilidad de intercambio y de conocimientos que se está dando desde ya. 1.200 ciudades de 2.200 a nivel global son de nuestra región, es decir, un activo importante que habría que empezar a mirar para saber qué están haciendo estas ciudades para ser más resilientes. Ejemplo de ciudades campeonas, es una categoría que se asigna dentro de esta campaña. Tenemos en la ciudad de Santa Fe, por ejemplo, en Argentina, donde han desarrollado toda una estrategia de ciudad para convivir con las inundaciones que les afectan a esta ciudad, producto del cauce de 2 ríos, a convivir con esta posibilidad. Sabana del Mar en República Dominicana, Vancouver en Canadá, etc. Distintas ciudades de distinto tamaño, distintas aproximaciones. ¿Por qué es importante el tema de la reducción de riesgo de desastres y las ciudades resilientes? Y este es un ejemplo que a mí siempre me parece interesante mostrar y aclarar un punto que es central. No significa necesariamente que los países estén enfrentando una mayor cantidad de riesgos o desastres. Significa que los patrones, por ejemplo, de asentamientos, la exposición, muchas veces es la que origina estos desastres. Esta es, por ejemplo, una fotografía por décadas de la ciudad de Cali, donde si uno observa de la primera gráfica hacia la derecha, uno puede ver que como los puntos señalados en naranja y en rojo son de ocurrencia de distinto tipo de desastres, ¿no? Por inundación, en este caso, inundaciones. Y uno puede ver cómo los desastres se mueven casi de manera concéntrica, ¿no? Hacia el extremo izquierdo, una primera concentración, luego se va moviendo hacia los extremos, luego cada vez más hacia los extremos, luego cada vez más, luego cada vez más. Y esto no es porque acá no hayan existido desastres antes, lo que no había era población antes. La población se fue asentando hacia los bordes de la ciudad y en la medida que esta población se asienta y genera esta exposición que veíamos a un inicio que se da también en el sector privado por el desplazamiento de empresas o de establecimiento de una industria de sectores más expuestas, eso también, este mismo principio ocurre en las ciudades. Este es un dato importante, por ejemplo, de la aproximación que tienen las ciudades cuando se habla de desastres, y esto creo que es también importante resaltar. ¿Dónde existe el mayor costo-beneficio? Y este ejercicio se hizo para el caso de Colombia. El ratio de costo-beneficio para la integración de reducción de riesgo de desastres en la planificación de una ciudad se da principalmente en la planificación de uso de suelos y diseño. Eso tiene un ratio costo-beneficio de 4:1, es decir, cada dólar que se invierte en planificación de uso de suelos le ahorra $1 a $4 por el impacto de los desastres que puede ocurrir. Es mucho menos costo beneficioso hablar de una relocalización de una población que ya se sentó en una zona peligrosa o expuesta. Es mucho menos costo beneficioso el hacer un reforzamiento de una infraestructura que ya se estableció en una zona riesgosa y que enfrenta una amenaza. Es mucho más beneficioso tomar desde la planificación y tener en cuenta los criterios de reducción de riesgos desde el momento de la planificación de la inversión.
o de la localización o del asentamiento en una ciudad en particular. Y este es un ejemplo que quiero señalar, y esto probablemente lo conocen nuestros colegas que nos acompañan en el panel de México. Este es un trabajo que se hizo para el caso del estado de Tabasco, en México, en una situación muy particular que se dio en el año 2007, unas inundaciones que prácticamente tuvieron un impacto de un valor de cerca de 295,000 millones de pesos mexicanos en impacto del año 2007 por efecto de estas inundaciones. Y en este caso, el daño es 36,659 millones, equivalentes al 9.5% del PBI del estado de Tabasco. 2007, ese es el escenario. El año 2008-2009, el estado de Tabasco empieza, y en este caso en colaboración con CONAGUA, que es la Comisión Nacional del Agua en México, comienzan a implementar una serie de obras de mitigación para proteger las áreas y zonas de inundación, luego un dedicado estudio de dónde estaban y se estaban generando estas posibles amenazas. Se refuerza esta infraestructura, se hace una fuerte inversión pública, una fuerte asociación con el sector privado. El año 2010 ocurre una situación de características similares en intensidad de lluvias y localización, casi en el mismo sitio en Tabasco. Y eso permite hacer una comparación de lo que fue el impacto de esa inversión intermedia entre el año 2007 y el año 2010, de lo que ha sido el haber desarrollado estas obras de mitigación versus el no haberlas desarrollado. ¿Qué hubiese pasado si no se desarrollaban? Y uno puede observar, por ejemplo, que en este caso el PBI estatal que fue afectado en el año 2007 fue 295,000 millones, en el año 2010 331,000 millones ese PBI estatal, pero vean, por ejemplo, en este caso son los beneficios estimados de medidas de reducción de riesgo fueron 29,266 millones, casi 1.700 millones de dólares ahorrados por estas obras de mitigación, correspondiente al 7% del PBI de Tabasco. 3 veces el costo del invertido fue lo que se ahorró $1, se ahorraron 3, y representó casi 4 veces el presupuesto estatal destinado a obras públicas en el 2014. Es decir, se lograron ahorrar el equivalente a 4 veces lo que ese mismo Estado invertía en obras públicas. Este ejercicio de comparación se desarrolló con CONAGUA y en asociación con el Banco Mundial y el Ministerio de Hacienda de México. Permitió crear lo que en México se conoce como el Fondo de Prevención de Desastres, el FOPREDEN, que es un fondo que complementa uno ya existente que se llama Alfonden, que es principalmente para atender el impacto de los desastres una vez ocurridos para la reconstrucción. El FOPREDEN, sobre la base de este estudio, lo que abordaba era principalmente abordar este tipo de inversiones que buscan reducir el impacto de los desastres en nuestras ciudades. Antes de esto quisiera señalar algunas conclusiones antes de pasar a un breve video que les quiero mostrar. Primero, si el sector privado no es integrado plenamente en los esfuerzos para la reducción de riesgo de desastres, no se va a lograr reducir los riesgos de manera sostenible. 70% de inversiones en un país son del sector privado. Si estas inversiones no son resilientes, el país no va a poder tener un desarrollo sostenible en el futuro, y eso es claro y es hasta, podría decirse, evidente. La reducción de riesgo de desastres no se trata solamente de una agenda que involucra a los gobiernos, no se trata de regulaciones de parte del gobierno hacia el sector privado. Se necesita generar una conciencia de autopreservación de los negocios y de las inversiones. Si nuestro negocio va a ser resiliente, necesitamos proteger las inversiones. Y sobre esto hay una iniciativa global importante denominada la iniciativa RISE, a través de las cuales 14 corporaciones han tomado un compromiso de abordar justamente la reducción de riesgo de desastres y cómo se incorpora esto dentro de sus decisiones de inversión y productos específicos del sector privado para el sector privado para reducir el riesgo de desastres. Y en el caso de la región de América Latina y el Caribe tenemos ya cerca de 6 países que se han plegado a la iniciativa RISE como puntos focales. La Sociedad Nacional de Industrias, en el caso del país del Perú, es el punto focal para la iniciativa RISE. Último punto, los negocios manejan ya diferentes tipos de riesgos, como financieros, reputacionales, pero pocos parecen estar abordando los riesgos por las amenazas naturales. Viviendo en una región como la que vivimos, con cerca de 100.000 eventos que han ocurrido desde el año 1970, esto es un riesgo que no podemos perder de vista. Y aquí les dejo solamente ya para cerrar con
un breve video que se presentó en nuestra oficina. No sé si lo podemos... ¿Qué? In our interconnected world, there is no such thing as far away. Disaster in one place sends economic shockwaves around the globe, and those can cost more than the original catastrophe. A disaster impact has no borders anyway. The risk is to all of us and all our assets. It's not a problem for somebody else, it's a problem for you and me today. Indirect losses can cripple national economies, kill small businesses, shut down factories, and take away jobs. The key can be as small as a microchip. The 2011 quake and tsunami in Japan hit the microchip maker Renesas for a $615 million loss. And that was only the beginning. All Japanese car manufacturers felt the pain. One of them, Toyota, lost production of 150,000 vehicles in the United States alone. Factories had to shut down or cut back in the US, Britain, India, and China. The cost to Toyota, more than $1 billion. UNISDR's new global assessment report says the private sector needs to start protecting itself and is crucial in making the world's economy more resilient. Governments can't do it alone. Private sector is, in any country in the world today represents 75 to 90% of all investments. You actually need a self-interested business that also says, if our business is going to be resilient, if we want to protect our investments, we also need to think about how to manage risk from natural hazards. UNISDR is forging partnerships with businesses to manage risks instead of managing disasters. The Global Assessment on Disaster Risk Reduction includes a study by PricewaterhouseCoopers that indicates business leaders are slowly starting to take disaster planning seriously. I don't think they look at it as a cost anymore. So they actually see it as something fundamental to their business. And none too soon, for the challenge is growing. We know from the climate change agenda that our disasters are coming with higher frequency, greater volatility, greater depth. There is no doubt that that is a lethal and very deadly cocktail of risk and exposure. More agile than government, the private sector can move quickly to help assess risk, promote systems and technology, set standards for resilience. In New Zealand, the electricity networker Orion invested $6 million in strengthening facilities. That was before the earthquakes of 2010 and 2011. Thanks to avoided losses, it saved 10 times what it had spent on reducing risk. Investing in disaster risk reduction can ensure your business survives, safeguard your long-term investment, and protect your employees, families, and communities. It builds confidence in your company. Disaster risk reduction is also a growing business sector in itself, opening up new opportunities for several companies. Working towards resilience is simply good business. It's a business survival kit in an increasingly unpredictable world.
Muchas gracias. Entonces, mensaje final, moverse en el sector privado en la inclusión de reducción de riesgo de desastres no solamente implica, que es importante el tema de continuidad de negocios, no solamente es ese tema, implica empezar a considerar las inversiones dentro del análisis mismo de las inversiones, como parte de la planificación de esas inversiones. Ese es el mensaje entonces que les quería terminar de decir y muy agradecido nuevamente por la oportunidad de dirigirme a ustedes. Y estaré atento a las preguntas del panel. Gracias. Muchas gracias por la presentación. Creo que a todos los que estamos en el panel, pero al auditorio, se le viene a la cabeza algún momento que hemos vivido en los últimos años. Nosotros, yo colombiana, aparezco obviamente después de México en muchos de los desastres, muertes, viviendas. Entonces es un tema que realmente nos debe importar a todos y creo que el mensaje es muy importante para el sector privado, para nosotros los empresarios, pero para el diálogo con las comunidades, porque pues aquí tenemos un grupo donde trabaja con las comunidades y me gustaría empezar por eso con Mariela Sánchez, que Mariela nos cuente un poco desde Acuafondo, del Fondo del Agua para Lima y Callao, cómo incorporan estas variables, cómo ese trabajo con las comunidades, qué metodologías utilizan para poder incorporar todos esos factores de riesgo en el trabajo que ustedes realizan. Bueno, muchas gracias. Gracias a la Sociedad Nacional de Industrias por esta invitación, a la Asociación de Industriales Latinoamericanos y a la Universidad de Lima por la organización de este tan importante evento. Y gracias, Paola, por la oportunidad de tu pregunta. Efectivamente, si bien existe uno de los Objetivos de Desarrollo Sostenible al 2030, que es el Objetivo 11, ¿no?, de ciudades y comunidades sostenibles, existe un objetivo que para Acuafondo, evidentemente desde el tema en que nosotros trabajamos, resulta mucho más importante y es el objetivo número 6, agua y saneamiento. Porque sin agua y sin llegar a alcanzar este objetivo, probablemente los otros 16 objetivos con mucha dificultad podrían alcanzarse. No podremos hablar de hambre cero o de mejores empleos o de ciudades sostenibles, de educación, de salud, si no nos preocupamos por un recurso tan importante como el agua. Y quiero hablar del agua no como el servicio que recibimos, sino el recurso que utilizamos y que debemos empezar a cuidar justamente como una medida de adaptación al cambio climático. Como lo ha mencionado Raúl, el tema de los riesgos generan para el Estado, obviamente para el gobierno, grandes pérdidas, pero también para el sector privado. Entonces, a tu pregunta es ¿cómo hacemos? ¿Qué hacemos desde Acuafondo? Desde Acuafondo somos una mesa de articulación entre el sector público y privado. Venimos haciendo un trabajo de apoyo al sector público, tratando de fortalecer, por un lado, sus capacidades para cambiar de alguna manera este chip de las fuertes inversiones solo en infraestructura gris, para que ahora sean inversiones complementarias, que se piense tanto en infraestructura gris como en infraestructura verde, ¿no? Y empezar a recuperar ecosistemas y empezar a recuperar sistemas preincaicos, incaicos, como por ejemplo el tema de las amunas en las partes altas de las cuencas, en las zonas donde se generan las fuentes de agua, la conservación de humedales, de bofedales, y esto como parte de un trabajo también con el sector privado. La semana pasada tuvimos un encuentro en la Universidad Tecnológica UTEC, al que titulamos Encuentro de Empresas Hídricamente Responsables. Y tratamos de mostrar cómo, en este caso solo fueron 6 empresas, pero 6 grandes empresas que operan en el Perú, cómo vienen desarrollando una gestión eficiente del recurso hídrico, justamente pensando en el riesgo que puede significar para todos los peruanos y sobre todo para los que vivimos en Lima, quedarnos sin agua. Un reciente estudio elaborado por Acuafondo con GRADE el año pasado muestra que en un contexto de crisis de agua debido al cambio climático podría poner en riesgo medio y alto hasta 1.200.000 empleos.
Y considerando que Lima genera el 50% del PBI, el 25% de la producción nacional estaría en riesgo. Entonces, desde hace 2 años nos propusimos empezar a visitar a las empresas privadas y tratar de sensibilizarlos con el tema riesgo en agua. Y les contaba durante el almuerzo que las primeras miradas de las grandes empresas con las que nos reuníamos era bastante escéptica, era mirarnos y decirnos, ¿qué me estás contando? O sea, a mí no me va a faltar agua, yo tengo permiso para 5 pozos y todavía tengo 3, solo tengo 3, todavía puedo explotar 2 pozos más. Pero la situación va cambiando, las empresas corren riesgo no solo de reputación, sino también de regulación. Uno de estos temas sobre los que viene sensibilizando la Autoridad Nacional del Agua y que nosotros también apoyamos es justamente la promoción del programa de huella hídrica. ¿Qué es el programa de huella hídrica? La ANA promueve la aplicación voluntaria de la huella hídrica de las empresas, que no es otra cosa que invitarlas a medir cuán dependientes son del recurso hídrico. Cuán dependiente es una empresa en sus procesos productivos de este recurso. Es decir, si mañana nos falta agua, va a paralizar la empresa, ¿en cuánto nos va a afectar? Y después de que se hace esta medición, la Autoridad Nacional del Agua invita a hacer un programa de reducción interna y también un programa de valor compartido, es decir, ya un programa, además de responsabilidad hídrica, un programa de responsabilidad social, que invite a las comunidades donde operan estas empresas o donde no operan y también invite a participar a los gobiernos locales o regionales. Ahora, la promoción de este programa, repito, ahora es voluntario. Todavía no sentimos los efectos de la crisis, pero es probable que esta regulación en algún momento cambie. Desde ahora hemos empezado con todo un proceso de sensibilización que ha sido tan importante, Paola, que ya tenemos una primera empresa privada que opera aquí en Lima, que ha decidido invertir en la parte alta de la cuenca. Porque se suele decir mucho también de que las empresas privadas invierten en programas donde hay fotos, ¿no? Donde hay más visibilidad. En este caso, pues en San Pedro de Casta, en la parte alta de la cuenca de Santa Eulalia, la cuenca del Rímac, va a invertir una empresa privada y para Coafondo eso ya es un gran logro de sensibilización. Entonces, tenemos varios proyectos, como repito, de reconstrucción y recuperación de ecosistemas, pero además de eso, en la parte urbana estamos trabajando un fuerte proceso de articulación entre el Estado y la empresa privada para conseguir mitigar estos riesgos a los que estamos tan expuestos. Gracias, Mariela. Guido Valdivia Rodríguez tiene una gran experiencia en los temas de vivienda, fue viceministro, director de varias organizaciones. Uno de los temas que nos mencionaba Raúl es estar en la etapa de planeación, llegar y que el sector privado participe en esa fase de planeación, porque pues eso nos ayuda a realmente mitigar mucho de los riesgos. Hoy desde la Dirección Ejecutiva de la Cámara Peruana de la Construcción, ¿cómo es ese trabajo articulado con las autoridades locales para poder incidir en esa etapa de planeación? Quisiera agradecer a los organizadores del evento, siempre además es agradable estar en mi alma mater. Pues sí, nosotros coincidimos plenamente en que hay una necesidad de involucrar al sector privado en las tareas de planificación. Pero yo creo que en el Perú se necesita dar un paso previo, ¿verdad? Porque hay unos datos que son terribles. Por ejemplo, en el Perú 1 de cada 5 ciudades solamente tiene plan urbano. 4 de cada 5 no lo tienen. Entonces, ¿cómo nos involucramos en algo que no existe? Hay la necesidad de un compromiso de primer orden. Lo que ha planteado Capeco ha hecho una propuesta que se llama la Fórmula para una Mejor Ciudad. Es un documento que está inclusive en nuestra página web. Es una propuesta para el crecimiento ordenado de las ciudades.
Nosotros proponemos que se le dé prioridad desde el gobierno nacional a la planificación urbana y en general a la planificación territorial. Los gobiernos locales no tienen recursos ni técnicos ni económicos ni incentivos para la planificación. Nunca se ha elegido un alcalde en el Perú por prometer un plan urbano. Entonces, hemos calculado que para darle planes urbanos a las 40 ciudades más grandes del país, donde vive el 75% de la población urbana y está el 90% de la afectación probable en eventos de desastres naturales, se necesitan 240 millones de soles, que equivale exactamente al 0,5% del presupuesto anual del Ministerio de la Vivienda y Desarrollo Urbano, si pensamos en 4 años. Es una inversión súper rentable, como ha mostrado Raúl, que no podemos darnos el lujo de ahorrárnosla, porque eso nos va a costar, eso es un ahorro que nos va a costar muchísimo dinero. Y eso lo que provoca es lo que para nosotros es el principal riesgo de desastre, que es la mala ocupación de la gente. 65 de cada 100 viviendas en el Perú se construyen informalmente. 5,5 millones de personas en el Perú viven en una zona con algún nivel de riesgo. Y cuando entonces hablamos de la inversión privada que más se va a afectar, es la de esas familias. Y ese nivel de asentamiento complica, por ejemplo, las inversiones para proveer agua. Nosotros tenemos un dato que es terrible, lo acabamos de sacar. Comparamos 2 proyectos, un proyecto de vivienda de subsidios, o sea, un proyecto de viviendas de interés social prioritario, y un proyecto de asentamiento informal que tiene 30 años. Están en la misma zona de Lima, en Lima Norte. Uno es Pachacútec y el otro se llama Alameda de Ancón. Darle agua a Pachacútec, a Alameda de Ancón, que es el proyecto formal, cuesta 660 soles por familia, obras generales y secundarias. Darle agua a Pachacútec cuesta 6.600 soles. Tengo los presupuestos. O sea, 10 veces cuesta dar agua de manera a quienes se asientan informalmente que a quienes con herramientas del Estado, que además están visibles durante mucho tiempo, están disponibles, se pueden desarrollar. ¿Por qué no se desarrollan más proyectos formales? Porque no hay planes urbanos. No se sabe dónde hacerlo. Dicen, en Lima no hay suelo. Falso. En Lima tenemos 15.000 hectáreas para poder desarrollarlas sin salir de la provincia. ¿Qué es lo que le falta? Le falta plan, le falta agua. Un plan para Lima bien gastado, trayendo expertos internacionales, seguramente algunos especialistas colombianos, nos puede costar 60 millones de soles. Está incluido en esos 240. Es muy poca plata para tan grande riesgo. Y el otro tema es la escala de planificación. Porque yo mismo, como funcionario público, he caído en el cuento o en esta falsa percepción del fortalecimiento de los gobiernos regionales y locales. Eso no funciona. Y no funciona por una simple razón. Nos sobran 18 regiones y nos sobran 90 provincias. Porque las provincias las hemos creado no por decisiones estratégicas de planeamiento, sino por decisiones políticas. No es posible que el Perú tenga el doble de regiones que Francia. Hay algo que está funcionando mal. Y entonces cuando yo hago un planeamiento regional de un área que no tiene escala suficiente, que no tiene ni siquiera una cuenca, el tema de las cuencas, la planificación de cuenca tiene que ser macrorregional, en realidad regional, pero ahora pues vamos a tener que crear un término para que esto funcione, macrorregional. ¿Qué cosa propone Capeco? Y ya se lo hemos planteado al gobierno reiteradas veces, es hacer planes macrorregionales, dividir el país en 6 macrorregiones, que en realidad son regiones, pero no para elegir autoridades,
porque van a seguir siendo 24 presidentes regionales hasta que nos muramos, ¿no? Pero sí podemos hacer una instancia de planificación macrorregional. Entonces proponemos que el CEPLAN, que se creó justamente con un nivel de rango, con un rango ministerial para la planificación, tenga 6 instancias de planificación macrorregional, con una burocracia de alto nivel muy corta, no tienes que crear grandes infraestructuras, luego todo lo demás lo pides por encargo y generemos 6 grandes instancias de planificación macrorregional. Y entonces ahí se gestionarán bien las cuencas, los macroproyectos. ¿Por qué no funcionan los macroproyectos en el Perú? Porque no se ven bajo la lógica regional. Queremos hacer Majes-Ciguas en Arequipa y el agua de Majes-Ciguas viene del Cusco, de otra región. Entonces obviamente nunca se van a poner de acuerdo o se van a generar conflictos. Entonces la planificación tiene que ser macrorregional. Nosotros tenemos en Lima vigente, el Plan de Desarrollo Urbano de Lima vigente es del año 1990, cuando teníamos terrorismo, hiperinflación, 50% de pobreza, y no hemos podido aprobar un plan. ¿Por qué no lo hemos podido aprobar? Porque creemos que la Municipalidad de Lima puede imponerle un plan al resto de la ciudad, y no incluye al Callao, que es Lima. El Callao es otra provincia y otra región, sabe Dios por qué, porque así somos nosotros de sofisticados, pero forman una conurbación con Lima. El límite de Lima con el Callao es la berma central de la avenida Fawcett. No hay ningún espacio rural entre ambas. Y lo mismo ocurre con Huarochirí, está ocurriendo con Mala, con Asia, con Chilca. En Chilca se acaba de descubrir que hay una especie de gobierno feudal hecho por bandas delincuenciales, en donde el alcalde es parte de una gran banda que trabaja con el suelo. Ellos sí tienen bastante gestión territorial, ¿no? ¿Y por qué se da en Chilca? Porque Chilca es ya Lima, sin las restricciones de Lima, porque pertenece a otra realidad. Lo que decimos que una de esas 6 entidades autónomas, con presencia del gobierno nacional, debe ser una instancia de planificación que se llame Capital Nacional. Así como es el Distrito Federal, o era el Distrito Federal en México, el Distrito de Columbia en Estados Unidos y el Gran Buenos Aires, ¿no? O sea, esa unidad de planificación territorial no existe. Hoy día hablamos de la Costa Verde y decimos la Costa Verde está separada, está segregada. ¿Por qué? Porque cada distrito maneja eso como si fuera suyo. Entonces vamos a hacer una solución, vamos a entregarle eso a la Municipalidad de Lima, pero ocurre que 1/3 de la Costa Verde está en el Callao y el Callao no existe. O sea, si no trabajamos la planificación, y a nosotros nos interesa mucho intervenir, de hecho tenemos convenios con gobiernos regionales para plantear estas ideas y sobre todo modelos de gestión de suelo. No tenemos modelos de gestión de suelo para desarrollar macroproyectos, ¿no? Como por ejemplo existen en Colombia y son experiencias interesantes. Sin eso va a ser bien difícil cumplir con estos objetivos de sostenibilidad, de resiliencia y de reducción de la informalidad. Gracias, Guido. Luis Alberto, ahora hablando de otros desastres, recientemente pues ustedes tuvieron un desastre. Como secretario general de Industrias del Ecuador, pero también, digamos, como empresario, ¿qué nos pueden contar? ¿Qué lecciones tienen que, digamos, quisieran compartir pues, con este grupo y sobre todo, digamos, pensando en el futuro, qué podemos hacer? Claro que sí, muchas gracias, buenas tardes. Voy a ser muy breve en mi exposición porque a mí lo que me gustaría que al final de mis palabras y de este diálogo que gentilmente ha organizado el World Business Forum a través de AILA y la Sociedad Nacional de Industrias y que me complazco en compartir, le agradezco mucho la invitación, es que qué rol y qué responsabilidad tenemos nosotros como sector privado justamente en prevenir estos impactos negativos muy fuertes que hay tanto en la economía de un país como en la sociedad, ¿no es cierto? Y eso quisiera que nos los planteemos, porque yo creo que
finalmente el sector privado tiene una responsabilidad más de la que hoy está asumiendo. ¿Y a qué me refiero? En la exposición Raúl nos mencionaba que del 70 al 80% de la inversión que se hace en un país viene del sector privado. Y justamente por eso es que nosotros debemos de hacer una reflexión respecto a la responsabilidad que tenemos en todo este proceso. Es evidente que las decisiones que nosotros como empresarios tomamos en este aspecto se sustentan mucho en la política pública, pero también qué estamos haciendo nosotros para lograr que las políticas públicas nos generen ese entorno que nos den la seguridad. Voy a tomar el caso de Ecuador como un caso poco para que entendamos el impacto que puede significar en la economía de las empresas, porque finalmente sí se afectan, no solamente se afecta el país, las personas como tal, sino que estas personas forman parte de un círculo virtuoso de consumo, de desarrollo, de crecimiento, de empleo, termina afectando a las empresas y al sector privado en general. Entonces, si estamos hablando del impacto en Ecuador, fue casi 1 punto del Producto Interno Bruto, lo que trajo como secuela el terremoto del año pasado. Sobre la economía del sector más afectado, representó casi 10% del Producto Bruto Interno de esa provincia, ¿no? Se perdieron casi 4 puntos porcentuales, se incrementó el desempleo en general. Y se afectó el sector agrícola en 500 millones, el sector de la pesca y acuacultura en 300, la manufactura como en 170 y el turismo casi en 100. Si nosotros, además de esto, nos ponemos justamente a revisar qué pasa con el resto del país. Finalmente, los gobiernos o están preparados para afrontar un desastre natural y por ende tener los fondos suficientes como para poder reconstruir una zona afectada por un desastre, o por otro lado tendríamos que nosotros pensar que esos fondos van a venir del sector privado, a través de nuevos impuestos, a través de diferentes medidas que se tomen. En Ecuador, por ejemplo, se tomaron y se implementaron medidas de impuestos tanto a las empresas como a las personas, al patrimonio, y finalmente todo eso ¿qué significaba? Sacar dinero del bolsillo de las empresas y de los ciudadanos para entregárselos al Estado y trabajar en la reconstrucción de los distintos sectores. Y estamos hablando que se afectó en el sector social, más o menos, se invirtió más 1.300 millones, en el sector productivo 1.000 millones más, en infraestructura 800 millones y en otros 81 millones. Estamos hablando que el impacto en la economía fue de 3 puntos porcentuales del Producto Interno Bruto, que es una cifra muy importante si la vemos desde la perspectiva que son objetivos del país para crecer. Muchos países quisieran crecer en un año 3 puntos porcentuales al menos de manera continua. Pues el impacto de un desastre de esta naturaleza tiene esa magnitud en la economía de un país. Por lo tanto, ¿qué podemos hacer nosotros como sector privado? Básicamente, creo que podemos hacer algunas cosas. Primero, trabajar de la mano con el sector público en el desarrollo de políticas públicas que nos aseguren, uno, que los requerimientos para los asentamientos de vivienda sean los adecuados y obviamente exigir ese mismo nivel para los asentamientos industriales. Que las zonas industriales finalmente en la mayoría de nuestros países terminan estranguladas por viviendas y normalmente por asentamientos informales, que si bien es cierto, esa zona industrial nació con un objetivo, con una infraestructura determinada, cuando es estrangulada por la vivienda informal, el gobierno local termina sucumbiendo ante lo político y toma medidas que van a favorecer a esos asentamientos informales en contra o en detrimento de los asentamientos o los desarrollos industriales. Entonces, creo que ahí hay un esfuerzo conjunto que se puede hacer con el sector tanto que genera la política pública local como la nacional. Tenemos también un rol con la comunidad. Tenemos que trabajar desde el sector privado en la comunidad para lograr concientizar de que si ellos invierten y desarrollan una vivienda con los materiales inadecuados y con sistemas de construcción informales, sin seguridad, quien termina pagando ese costo somos todos. Esta persona que pierde su vivienda y por ende
su capacidad de tener una vida digna, probablemente pierda su empleo también y por ende su capacidad de consumo y su capacidad de pagar y cumplir sus obligaciones, de educar a sus hijos, de proveer de salud. En fin, en la medida en que nosotros logremos que la comunidad entienda cuál es su responsabilidad y por qué invertir un poco más en una construcción sostenible, significa también un beneficio en el mediano y largo plazo para él y para la comunidad en la que se desarrolla. Hay que desarrollar desde la perspectiva del sector privado que las zonas industriales tengan esa independencia, las zonas que son dedicadas al comercio tengan la independencia adecuada, justamente para que ellos puedan seguirse desarrollando de la manera más adecuada sin afectar significativamente a la comunidad. Entonces ahí viene todo lo que es la política de uso de suelo y de construcción, en la que nosotros como proveedores de esos sectores, tanto para el manejo de los recursos como para el sector de la construcción, tenemos un rol muy importante. Yo creo que hay muchas áreas de oportunidad en las que se puede trabajar conjunto entre el sector público y el sector privado para lograr que las ciudades estén pensadas, desarrolladas, construidas en función de que la responsabilidad que tenemos cada uno de lo que hacemos a esa comunidad, de esa sociedad, va a repercutir positiva o negativamente en la medida en que seamos consecuentes con los materiales que usamos, con el respeto a las leyes, a las normas claras y por supuesto el rol y la responsabilidad que tenemos de involucrarnos dentro de la sociedad a exigir que nuestras autoridades normen, regulen y controlen las maneras en cómo se van desarrollando las comunidades. O sea, al final, sí, tenemos una responsabilidad todos, pero el sector privado tiene una que creo que es muy importante y tiene que empezar a cambiar su visión dentro de ese desarrollo sostenible. Porque al final de cuentas no hay empleo sostenible sin empresas sostenibles. Y las empresas son sostenibles en la medida en que hay una capacidad de consumo, hay una sociedad sana, hay una capacidad de generación de empleo y para esto pues hay que generar el ambiente propicio. Gracias, Luis Alberto. Presentar una visión que es muy interesante, ya Raúl la mencionó, pero desde Swiss Re de México nos va a contar un poco porque él trabajó en el desarrollo del bono catastrófico para la Alianza del Pacífico. Entonces, si nos puedes contar un poco cómo se pensando en esos 4 países y qué, digamos, podemos aprender todos de esa experiencia en el desarrollo de ese modelo. Perfecto. Muchas gracias por invitarnos, gracias a la SNI, a la Universidad de Lima. Es un gusto poder compartir este panel con ustedes y nos sentimos muy honrados. Antes que nada quiero regresarme un poco y dar un poco de la perspectiva. Hemos hablado mucho de cuáles son los desastres que ha habido en el mundo, cómo estos han sido cada vez más frecuentes y cada vez con más intensidad. Voy a dar unos datos que son un poco alarmantes. A nivel global, cerca del 70% de los activos no están asegurados. Esto representa pérdidas potenciales por 1.3 billones de dólares, que es altísimo, es una fortuna impresionante. Y eso eventualmente tiene que entrar a las carteras de los gobiernos, de las personas y de las empresas para poder salir de una situación así. Solamente en el Perú, 11.8% de los activos están asegurados en contra de terremotos, tomando en consideración que los terremotos pueden ser el fenómeno natural que tenga las mayores consecuencias para Perú, sin tomar en cuenta los fenómenos meteorológicos, como fue el niño costero ahora o el fenómeno del niño regular que puede venir próximamente. Estas pérdidas que puede tener el Perú pueden representar hasta el 0.34% del Producto Interno Bruto, una cifra altísima. Entonces, ya para entrar un poco en qué es lo que se puede hacer, qué es lo que pueden hacer los gobiernos para la mitigación de desastres. Existen 2 productos a grandes rasgos para la mitigación de desastres naturales en términos de seguros. El primero son los seguros tradicionales, que son como todo mundo los conocemos. Son seguros que son hechos para
que las empresas, las personas, los gobiernos regresen a la situación que estaban antes de la catástrofe. Es decir, si yo tengo, por ejemplo, un coche y choco, que la aseguradora me indemnice para que esté en el mismo estado que estaba antes del desastre natural. Lo mismo pasa con desastres naturales y situaciones catastróficas. Estos seguros son para que una comunidad regrese al estado que estaba antes del desastre natural. ¿Qué seguros tradicionales se han desarrollado y hemos podido aportar nuestro conocimiento y nuestra capacidad de aseguramiento? El más importante en América Latina creo que es el FONDEN, es el Fondo de Desastres Naturales de México. El FONDEN se creó después del sismo de 1985 en México. Fue un sismo muy grande que destruyó muchísimas propiedades y muchísimas familias quedaron y empresas quedaron sumamente dañadas por este sismo. A partir de entonces el gobierno mexicano empezó a tomar cartas en el asunto y empezó a generar nuevos programas, nuevos fondos, nuevas estrategias para poder solventar un desastre de grandes magnitudes. Entonces, por ahí de la década de los 90 y al principio de la década de los 90 se constituye el Fondo de Desastres Naturales, que es un fondo en el cual el gobierno mexicano va metiendo dinero de forma anual y en el momento que hay un desastre natural se utilizan los fondos y se indemniza a la población. Obviamente este esquema ha ido evolucionando. Entonces el gobierno mexicano, dentro de su estrategia de mitigación de riesgos, hizo el FONDEN Excess of Loss, exceso de pérdida. Entonces, si el FONDEN tenemos una capa de 100, por decir cualquier número, en el momento que se agotan esos recursos, se acabaron. Y entonces, ¿qué pasa con los daños extras que existen al momento que hay una catástrofe de magnitudes severas? Entonces, el gobierno mexicano está contratando un seguro que se llama el FONDEN exceso de pérdida. Y ahí es donde se ha utilizado a compañías de aseguramiento, de reaseguro, para poder tener una suma asegurada más alta de lo que en realidad podría tener el gobierno mexicano. Otro tipo de seguros en los que han participado, en los que hemos participado nosotros, son los seguros paramétricos. Estos seguros, a comparación de los seguros tradicionales, no necesitan un ajuste en campo. ¿Qué quiere decir? Yo tengo un desastre natural y si se destruye este edificio, por decir un ejemplo, no va a llegar alguien a revisar que se haya destruido y a evaluar cuánto costaba reconstruirlo para llegar a la situación que estábamos antes del desastre. Estos seguros se dan por parámetros. Entonces, un parámetro puede ser un terremoto de 7 puntos en la escala de Richter o un huracán de escala 5 en la escala Saffir-Simpson o una lluvia que sea más de 30 pulgadas en un periodo de 24 horas. Entonces estos seguros son más bien como contratos en los cuales dice el contrato, si tienes una situación ya preestablecida, se te va a pagar la suma asegurada. Estos seguros son complementarios a los seguros tradicionales. ¿Por qué? Porque el seguro tradicional lo que tiene como objetivo es que regrese, de nuevo dándole vueltas al asunto, es regresar a la situación que estabas. Los seguros paramétricos es tener liquidez en el momento que más se necesita y es una opción muy atractiva por la que han optado muchos gobiernos tanto en América como en otras partes del mundo. Entonces, sabiendo que nosotros tenemos la suma asegurada de 100 millones, por decir cualquier número, y esa se va a detonar si hay un desastre de 5 grados en la escala de Richter, en el momento que hay un desastre, se evalúa si el terremoto pasó de 5 grados o no, y si sí pasó, se paga inmediatamente. Entonces puede ser un proceso de obtener los recursos relativamente rápido, puede tardar un par de semanas incluso, que en el otro tipo de seguros puede tardar meses o incluso años. Estos seguros normalmente son
productos hechos a la medida. ¿Y en dónde se han participado? ¿Dónde se han hecho este tipo de productos? En México, por ejemplo, Swiss Re ha estructurado todos los bonos catastróficos que se han emitido. Y es donde hemos tenido mucha experiencia. México fue el primer país, el primer gobierno soberano que pudo emitir un bono catastrófico. Y fue de la mano con Swiss Re. Últimamente, por ejemplo, emitimos el National Flood Insurance Program en los Estados Unidos. Es también un seguro paramétrico que si llueve más de cierta cantidad de pulgadas en cierto periodo de tiempo, se paga la suma asegurada. Es un proyecto de $300 millones que se ha podido ayudar al gobierno de Estados Unidos a través de FEMA, que es su Fondo de Desastres Naturales. Entonces son productos muy estructurados, muy específicos, que son hechos ahora sí a la medida del cliente. También se han desarrollado ya productos más comerciales, como por ejemplo son Quake y Storm. Son productos que hemos desarrollado nosotros en Swiss Re, y de hecho en la mesa de allá atrás hay algunos panfletos que hemos traído con un poco cuáles son los parámetros que se pueden utilizar para este tipo de productos. Como lo dice el nombre, Storm es un producto que se desarrolla en base a tormentas, a cuestiones hidrometeorológicas, que para analizar los datos utilizamos satélites para determinar si los parámetros pasaron de cierto gatillo, que los llamamos así, y si pasan de ese gatillo, se paga la suma asegurada. Quake, por su parte, es un producto comercial que hemos desarrollado para terremotos. Ahora, llegando a la parte del bono de la Alianza del Pacífico, entraría en un seguro paramétrico que sería tailor-made, hecho a la medida. ¿Por qué? Porque son 4 países que cada país tiene diferentes sumas aseguradas, tiene diferente perfil de riesgo, tiene diferente capacidad para comprar un seguro. Entonces lo que ha hecho Swiss Re y también otros reaseguradores es desarrollar una estrategia y un producto en el cual, si se dan ciertas condiciones, se va a pagar la suma asegurada. Y lo que ha permitido este seguro que se está desarrollando en el mercado y que se está buscando el apoyo del Banco Mundial para emitir el seguro, ha sido que siendo varios países se diversifica el riesgo. Entonces, evidentemente el precio puede bajar para cada uno de los países individualmente. Entonces, eso es a muy grandes rasgos. A mí me gustaría cerrar con ¿qué es lo que puede pasar si no se compran este tipo de soluciones, los seguros? Los países tienen básicamente 4 opciones para poder salir de una calamidad. La primera son donaciones internacionales, que llegue el Banco Mundial o la ONU u otros países a decir, ¿sabes qué? Tuviste un desastre natural, te voy a dar ayuda humanitaria y te voy a dar 50 millones. Eso es muy fácil, pero a la vez es muy complicado porque no es predecible. 2, quién sabe cuáles pueden ser las condiciones que se le pongan al país. Y 3, la cantidad de recursos puede ser muy variable. Como nos pueden dar 10 millones, nos pueden dar 100 millones. Y quién sabe en qué plazo. Últimamente hay un fondo que se llama el Green Climate Fund, que es un fondo en el que los países desarrollados invierten, ponen recursos, y esos recursos son utilizados por los países en vías de desarrollo cuando hay un desastre natural. El tamaño de ese fondo se ha reducido, y últimamente ya en declaraciones del gobierno de Estados Unidos van a dejar de aportar dada la situación económica. Entonces ya los países en vías de desarrollo ya no pueden contar con recursos de ayuda humanitaria que puedan otorgar países desarrollados. Brillantes aportes a cada uno de ellos y habernos acompañado en este World Business Forum Latinoamérica. Damas y caballeros, y los despedimos con un muy fuerte aplauso y agradecimiento por habernos acompañado.